Buenos días, estimados colegas. Esta mañana vamos a ver estas 2 primeras horas todo lo relacionado a diabetes. Es un tema amplio, así que vamos a procurar hacer un resumen, ¿no? Es importante que ustedes conozcan que la diabetes actualmente a nivel mundial está considerada dentro de las 4 grandes enfermedades que se llaman no transmisibles. Hay que diferenciar una enfermedad transmisible de una no transmisible. Todas las enfermedades transmisibles son las infecciosas. Sin embargo, en algún momento se pensó y se dijo, ¿se puede transmitir la obesidad? Los malos hábitos que tenemos, ahí me puedo apuntar, ¿no? Nadie está a salvo de los buenos hábitos de dieta, ejercicio, sedentarismo. ¿Se pueden transmitir de los padres a los hijos? Entonces, en algún momento se pensó que no es que se transmita, sí se transfieren malos hábitos. Si ustedes ven esta diapositiva, la diabetes desde el punto de vista de salud pública actualmente es una política en nuestro país. No solo en nuestro país. En las reuniones en la Asociación Americana de Diabetes cada año también mencionan que no se va a solucionar el problema de la diabetes capacitando, formando nuevos endocrinólogos. Se tiene que capacitar a los médicos generales. En Estados Unidos la tendencia es esa, que el médico general sea que vea más a los pacientes con diabetes. Es frecuente, es crónico y es costoso. No se cura, todavía no se ha encontrado cura para la diabetes. Y el punto en común de todos los tipos de diabetes es que hay una hiperglucemia, un aumento de la glucosa, que hay un componente genético. Hay muchos pacientes que llegan y dicen, yo nunca he tenido un familiar con diabetes, pero le da diabetes. Lo que pasa es que en la diabetes tipo 2 todavía no se ha estudiado en nuestra población cuántos genes hay. Se han identificado 80 genes que tienen que ver con la diabetes tipo 2. Hay 10 y en grupos étnicos donde ya se ha establecido, en caucásico sobre todo, hay estudios donde sí se ha visto cuáles son los genes que provocan diabetes tipo 2. O sea, ya se ha descubierto, pero eso no se puede generalizar. Entonces, ¿qué es la diabetes? No es una enfermedad, como ustedes ven, eso es un grupo de desórdenes metabólicos. La diabetes no solo es el aumento de la glucosa en la sangre, tiene un componente genético, hay diferentes formas clínicas, ¿no? Y hay múltiples etiologías. Por ejemplo, si se operan del páncreas porque les dio una pancreatitis y les resecan, ¿se vuelven diabéticos o no? Claro que sí, porque ya no van a secretar insulina. Si es un paciente que tiene anticuerpos contra las células que fabrican la insulina, también se vuelve uno diabético. Entonces vamos a ver ahora que esa diabetes se va a clasificar de acuerdo a las causas por las cuales el paciente se vuelve diabético. Lo importante es esta triada. La diabetes se caracteriza porque hay un aumento siempre de la glucosa. Hay un trastorno en el metabolismo de los lípidos y las proteínas adicionalmente, porque como van a ver, la insulina actúa en el metabolismo de los lípidos y las proteínas. Y el problema entonces es que uno se vuelve diabético porque o hay insulina, pero la insulina no actúa adecuadamente, o falta insulina. Nos hemos quedado cortos. Ya en esta publicación del Diabetes Care del año 2004, se mencionó que en el año 2030 van a haber 366 millones de personas diabéticas. Actualmente hay 350 millones. Estamos en el 2015. Ya nos hemos quedado cortos. Es una pandemia porque si ustedes ven, en todos los países existe un incremento. En esta última década se ha incrementado más en Sudamérica
y en el Asia. Miren el porcentaje de elevación. Y ha disminuido, no es que no haya diabéticos, también ha aumentado en Norteamérica, pero no la proyección que sí se ve en África, en Asia y en lo que es Latinoamérica. En 1996 la Organización Mundial de la Salud declara entonces un programa mundial de control de diabetes y lo primero que nos piden es saber cuántos diabéticos hay en cada país. Muchos estudios hay en diversos países del mundo y latinoamericanos. En el Perú no tenemos un estudio a gran escala, no hay estadísticas. La estadística que tenemos son estudios de repente poblacionales, por grupos de investigadores o endocrinólogos, pero no hay una estadística a ciencia cierta. Se estima que actualmente hay más de 1 millón de diabéticos, pero lo peor es que no se sabe quiénes están. ¿Por qué? Porque el 50% son asintomáticos. O sea, son diabéticos, pero nunca se han hecho un examen de glucosa. O si se hicieron un examen de glucosa, el médico que le vio le dijo, no, no hay problema, vuelve a hacerte mañana. Salió normal y ya lo dejó ahí. La epidemiología de la diabetes en estudios nacionales, uno de los estudios nacionales más importantes, porque estos son investigadores peruanos, los años, miren, desde el año 69 se tuvo el primer estudio en una población pequeña para saber en Lima qué porcentaje de la población tiene diabetes. Vean cómo ha ido subiendo a partir del 86, a partir del 96. Actualmente hay un estudio que recién lo ha publicado el doctor Seclin, que salió publicado en un Diabetes Care, y en la revista de la Asociación Latinoamericana de Diabetes se estima que en el Perú es de 8%. 8% de la población es diabética. La pregunta siempre fue, ¿dónde hay más diabetes? ¿En la costa? ¿En la sierra? De repente en la selva. Hay más diabetes en la costa. En la costa la diabetes puede llegar hasta un 10%. ¿Cuál es el departamento en el Perú que tiene más prevalencia de diabetes? Piura. Después está Lima. ¿Qué es la prevalencia? Número de casos nuevos más el número de pacientes ya conocidos sobre el total de la población. Eso es prevalencia. ¿Cómo clasificamos entonces la diabetes tipo 2? Número 1, tenemos que, hasta el momento, la clasificación desde el punto de vista de la etiología y de la fisiopatología no se ha modificado. Actualmente es así como se sigue clasificando en 4 grandes grupos. El grupo 1, los diabéticos tipo 1, que se caracterizan porque no producen insulina. Todo diabético que es catalogado como tipo 1, desde el momento que es diagnosticado, requiere insulina para el control de su enfermedad. Si no le ponen insulina, tiene cetoacidosis. La diabetes tipo 2, que es el 98%, 95% de los diabéticos en el Perú, son diabéticos tipo 2. Otros tipos de diabetes, vamos a ver que hay causas por las cuales se produce diabetes, y la llamada diabetes gestacional. ¿Qué es la diabetes gestacional? Es la diabetes que se presenta, o alteración de la glucosa, en básicamente mujeres embarazadas. ¿Es una diabética que se embarazó? No es diabetes gestacional. La diabetes gestacional ocurre durante el embarazo. La diabetes tipo 1 se presenta porque existen anticuerpos, es decir, anticuerpos que van a atacar los islotes. Recuerden que en los islotes tenemos las células que producen la insulina, entonces es un anticuerpo que ataca al islote. Si ataca al islote lo destruye, y si lo destruye, por obvias razones, no hay secreción de insulina. Otro anticuerpo que ataca a la propia insulina, es decir, el islote está bien, sale la insulina, pero hay un anticuerpo que la inutiliza,
la bloquea. Y hay otro que es la descarboxilasa del ácido glutámico, que es importante para la acción de la insulina. Entonces nosotros pedimos muchas veces estos tipos de anticuerpos. Este es el anti-GAD65, por ejemplo, para diagnóstico de diabetes tipo 1. O sea, el diagnóstico de diabetes tipo 1 se hace pidiendo estos anticuerpos. En la mayoría de los pacientes está presente, pero puede ser que en algún momento sea negativo, lo cual no descarta de que sea diabetes tipo 1. Sin embargo, la mayoría de los pacientes tienen estos anticuerpos. Puede ser que no tengan los anticuerpos, todo sea negativo, entonces se le considera como diabetes tipo 1 idiopática. ¿Y cómo llegamos a este diagnóstico? Porque el paciente no produce péptido C ni tampoco insulina. Recuerden que la proinsulina se divide en dos fragmentos, péptido C e insulina. Dosamos el péptido C porque la insulina solo tiene 5 minutos de vida media, muy rápido. La insulina se va del suero sanguíneo, en cambio el péptido C puede durar hasta media hora. ¿Y por qué ocurre la diabetes tipo 1? No tiene nada que ver el hígado, no tiene nada que ver el músculo ni el tejido graso. Fundamentalmente no hay producción de glucosa, entonces se da la hiperglicemia. Cuando pasa 280, el paciente empieza a tener los síntomas, ¿no? Poliuria, polidipsia. Generalmente hay picos. ¿Cuáles son los picos en los que tienen diabetes tipo 1? Primero es en la infancia, entre los 6 y los 9 años, antes de comenzar la pubertad. El segundo pico es terminando la pubertad y comenzando la adolescencia. La pregunta es, ¿existe diabetes tipo 1 en adultos y en ancianos? Sí. Pueden debutar con diabetes tipo 1. La edad no es un criterio diagnóstico, por si acaso. La edad no es un criterio diagnóstico de diabetes tipo 1. Puede haber diabetes tipo 1 a cualquier edad, solo que la mayoría de los casos se detectan y se diagnostican tempranamente. ¿Cuándo se hace el diagnóstico? Miren, aquí. Cuando solamente queda un 10% de células beta que fabrican insulina. O sea, el diabético tipo 1 tiene esta historia. Al inicio tiene el 100% de sus células beta fabricando insulina. Entonces no es diabético, hace su vida normal. Pero ojo, si tiene la predisposición genética, es decir, alteraciones ya cromosómicas, entonces este niño probablemente cuando llegue a la pubertad o cuando esté pasando la adolescencia, ya va a tener un 10% solamente de las células, que no va a ser suficiente para producir insulina. Y conforme pasa el tiempo, existen entonces estos anticuerpos. O sea, los anticuerpos se pueden dosar inclusive aquí, miren. Entonces, a veces cuando dosamos acá salen negativos porque ya los anticuerpos estuvieron antes. Entonces, los anticuerpos, para que el 100% de los pacientes se identifiquen como diabéticos tipo 1, debería tomárseles en esta parte, justo donde hay autoinmunidad celular. Aquí hay un fenómeno que se llama insulitis, es una inflamación de las células. Y en la prediabetes, recuerden que la insulina tiene dos picos. Supongan que esta es la insulina. Cuando comemos hace un primer pico y luego un segundo pico. En el diabético no hay este primer pico y luego el segundo, sino se queda nada más así. No hay primera y segunda elevación. Eso se pierde. Entonces, ¿cuándo hacemos el diagnóstico? Aquí, miren, aquí es donde se diagnostica el diabético tipo 1. Se han hecho estudios en familiares de diabéticos tipo 1, porque la idea ¿cuál es? Captarlos más temprano, ¿sí o no? Para hacer se puede hacer un diagnóstico precoz de diabetes tipo 1, se puede pedir anticuerpos, se puede ver si hay estos anticuerpos y decir, este paciente va a ser diabético tipo 1. Hay numerosos estudios que se han hecho. Y la verdad no son muy válidos, no se puede predecir utilizando este tipo de marcadores.
Algunos tienen personas sanas que nunca hacen diabetes, tienen anticuerpos positivos, pero nunca hacen diabetes. Entonces hay un falso positivo. Entonces podríamos resumir, disculpen, que el paciente con diabetes tipo 1 tiene predisposición genética, que van a destruir a las células, y hay genes que están ligados al sistema de histocompatibilidad mayor. Existe una respuesta inmune, se alteran las células beta, atacan entonces estos anticuerpos y el propio organismo destruye las células beta y entonces tenemos la diabetes tipo 1. Ahora, ¿qué hace que se incremente la respuesta? Los linfocitos asesinos, ¿no? Los natural killer, los CD4, CD8 son los que atacan a nuestras células del páncreas. Se han establecido muchos factores que predisponen, ambientales, infecciones virales, cualquier infección viral, citomegalovirus, la rubiola, etcétera, etcétera. No es que sean los que produzcan, pero se ha visto eso. La leche también, ¿no? La leche del ganado tiene una proteína que puede en algunos pacientes fijarse la proteína en el páncreas y es ahí donde salen los anticuerpos, como actúa como un antígeno. Y esto va a dañar a las células beta. En la diabetes tipo 2 no ocurre esto. La diabetes tipo 2 tiene insulina, miren, hay insulina, existe la producción de insulina. Entonces vamos a tener dos tipos de presentación, dos fenotipos o la evolución de un paciente con diabetes tipo 2. La mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 al inicio tienen resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que tienen insulina en exceso. La insulina tiene una acción básicamente ingresando a la glucosa en el tejido graso y el tejido muscular. Para un nivel de glucosa, supongamos, en este momento sacamos una glucosa a todos ustedes, estén en ayunas, sale 80. Si sale 80 de glucosa, ¿es normal o no? En la mañana en ayunas. Sí, es un rango normal. ¿Cuánto de insulina creen que tiene para que esté en 80 la glucosa? Más o menos en ayunas la insulina tiene que estar en 8 o en 9 microunidades. Ese es el valor. Pero el que tiene resistencia a la insulina tiene su glucosa ni siquiera 80, sino un poco más baja, 70 de repente. ¿Cuánto de insulina tiene? 24, 25. El valor normal es de 0 a 18 en ayunas. En vez de tener para 70, digamos 7, 8 de insulina, tienen 20, 25. Si tienen acantosis, hasta 40 puede ser la insulina en ayunas. O sea, tienen mucha insulina para controlar esa glucosa. Eso se llama resistencia a la insulina. O sea, hay deficiencia en la acción de la insulina no porque no la haya, sino porque no actúa la insulina. Hay un problema y no puede la insulina abrir el tejido graso y el tejido muscular para que ingrese la glucosa. Pero hay algunos pacientes que ya tienen deficiencia de la insulina, o sea, puede ser que también a la par falte insulina asociada a la resistencia o no. Y desde el punto de vista clínico, si viene un diabético, ¿cómo nos damos cuenta que el paciente tiene resistencia a la insulina? El paciente obeso. Obeso con acantosis, con hipertensión arterial, que es la mayoría, ¿no? Ellos tienen resistencia a la insulina. Pero si viene un paciente que ya tenía 5 años, 10 años, o no sabía que era diabético y viene con baja de peso, pierde peso, poliuria polidipsia, bajó como 20 kilos. Prácticamente los pacientes dicen, era un gordito y mira ahora pesa poco, ha bajado como 40 kilos. Se ha hecho todos los exámenes habidos y por haber, hasta que por ahí le dijeron, oiga, usted tiene 300 de glucosa, había sido diabético. ¿Qué pasa con este paciente? No tiene insulina, y si tiene es escasa, y el tratamiento al inicio es con insulina. Entonces, en la etiología de la diabetes tipo 2, básicamente hay una alteración de la secreción de la insulina y hay lo que llamamos insulinoresistencia. Ya les mencioné que hay genes. Se han hecho estudios poblacionales en caucásicos en otros países. Finlandia es el que nos gana haciendo estudios. La meca
de los estudios de diabetes en el mundo es Finlandia. De total de pacientes con diabetes de total de diabéticos, el 70% son diabéticos tipo 2 y el 30% son diabéticos tipo 1. Junto con Dinamarca es uno de los países europeos que tiene mayor prevalencia de diabetes tipo 1. Sí se han descubierto genes. Hay genes que tienen que ver con la falta de secreción y genes con la resistencia a la insulina. Y al inicio los pacientes no tienen diabetes, tienen lo que llamamos intolerancia a la glucosa. Puede pasar 5 años, 10 años, puede pasar 2 años, eso depende de la parte genética. Y el paciente entonces se vuelve diabético. Miren, esta es la célula beta. Entonces, para que esta célula beta fabrique insulina y libere la insulina, participan aquí receptores del transportador de la glucosa que se llama GLUT2. Este es el canal de potasio y este es el canal de calcio. Y aquí tenemos estos receptores que se llaman SURB, y estos SURB tienen mucha validez cuando veamos lo que es el tratamiento de la diabetes con los sulfonilúreas. ¿Qué pasa entonces? Se supone que la glucosa tiene que entrar como primer estímulo a la célula beta para fabricar insulina o liberar la insulina. Entonces entra la glucosa, se activa el mecanismo de la glucosa, existe una despolarización de la membrana y el potasio sale de la célula beta, se abren los canales de calcio y el calcio ingresa aquí y se libera lo que es la insulina. Es el mecanismo normal, el mecanismo común. Cuando hay diabetes tipo 2, el daño es a la célula beta, o sea, la propia diabetes tipo 2, no la glucosa, sino la lipotoxicidad, y también la insulina va a hacer de que no se produzca este funcionamiento normal por alteración genética. ¿Qué hace que esto estimule así? Genes. Hay genes que estimulan la producción de la insulina. Entonces, esto se ve alterado. Esta es una célula muscular y es una célula también del ácido graso. Aquí actúa de esa forma la insulina. Miren, aquí está la insulina que ya se produjo en el páncreas, va a la sangre, y acá están los receptores de la insulina. Existen otros GLUT que son transportadores tipo 4 que actúan en el tejido graso y el tejido muscular. Entonces, ¿qué hace la insulina? La insulina se une a su receptor y estimula una cascada. ¿De quién? De los GLUT4. Y estos GLUT4 van a ir hacia la membrana del plasma y va a permitir que la glucosa que está por acá ingrese. Entonces la glucosa ingresa y acá se produce el famoso ciclo de Krebs, ¿no? La producción de energía, los ATP. Se oxida la glucosa en el tejido muscular y el tejido graso. Por eso cuando se dice el ejercicio es parte del tratamiento, claro, si tú haces ejercicio vas a hacer que al músculo ingrese más glucosa y disminuya la glucosa sanguínea. Entonces en la fisiopatología clásica de la diabetes tipo 2 vamos a tener que, miren, ¿cuándo comienza el diabético su enfermedad? 10 o 15 años antes. Todo paciente con intolerancia a la glucosa o prediabético, por lo menos asintomático, sin síntomas, son 10 o 15 años antes. Conforme va avanzando, le hacen un test de tolerancia, sale intolerante a la glucosa. Como no le han dicho que es diabético, el médico le hizo un test de tolerancia y no le explicó que debe cuidarse, porque la idea es que no le dé diabetes en 5 años, sino le dé diabetes cuando tenga 60 años, no a los 40. Como no le explicó, entonces, ¿qué pasa? El paciente no se cuida, dicen, no soy diabético, estoy bien. Ya va perdiendo el 50% de función de las células beta en los diabéticos tipo 2.
Se hace el diagnóstico de la diabetes, miren, al inicio hay resistencia a la insulina, o sea, tiene insulina. Pero conforme pasan los años y no se controla, hay una disfunción de las células beta. La resistencia a la insulina va cayendo y aumenta la producción de glucosa hepática. Y este deterioro de la función de las células es el principal factor de progresión de la enfermedad. Desde aquí ya se ven las complicaciones microvasculares. Pero las complicaciones macrovasculares, hipertensión, dislipidemia, empiezan 15 años antes. Por eso que hay un paciente hipertenso, dislipidémico, ya tiene complicaciones macrovasculares. Si encima hace diabetes, entonces este paciente tiene más riesgo de mortalidad cardiovascular. Entonces el diagnóstico ya nos está diciendo que las alteraciones macrovasculares ya están desde el inicio, años atrás. Y lo que vemos como manifestaciones microvasculares, retinopatía, neuropatía, nefropatía, es por la glucosa, pero la dislipidemia, la insuficiencia arterial, la hipertensión arterial ya vienen desde antes. Este es un estudio que se hizo en los pacientes que por primera vez recién les diagnosticaban de diabetes. Este estudio, el UKPDS, se hizo en el Reino Unido, en 53 centros de investigación. ¿Qué muestra este cuadro? Todos los diabéticos que comenzaron el estudio fueron diagnosticados de diabetes, primera vez que se les diagnosticaba. Y el estudio era hacerles un seguimiento a 10 años, con cualquier tipo de tratamiento, ir viendo qué pasaba con la función de las células beta. Miren, a los 6 años ya se supone que el 50% de sus células beta estaban bien, pero a los 6 años prácticamente bajó, solo el 25% de las células beta fabricaban insulina. Entonces, en la fisiopatología de la diabetes tipo 2, también existe lo que llamamos el genotipo ahorrador. ¿Qué es el genotipo ahorrador? Tiene que ver con genes. Un ratito lo vamos a ver acá. Se supone que si la mamá está desnutrida, el feto también se desnutre. Sobre todo la desnutrición tiene que ver con el aporte de calorías. No hay calorías, entonces la masa de las células beta y la función de la insulina disminuyen. Sigue creciendo el feto, pero van a ver ustedes que las mamás desnutridas tienen fetos pequeños. O sea, los niños nacen con bajo peso. Y es una desnutrición fetal. Siguen como desnutridos infantil. Pero como de pronto empiezan a comer, comen grasa, comen azúcar, se vuelven obesos. Miren, de adultos, el que ha tenido bajo peso se vuelve obeso. Pero ojo, no funcionan sus células beta para contrarrestar esa cantidad de alimentos. Esto se transmite genéticamente desde antes del nacimiento. Y conforme pasa el tiempo, otros factores, hipertensión, dislipidemia, sedentarismo, se vuelve diabético tipo 2. Ese es el denominado entonces genotipo ahorrador. Empieza la hiperinsulinemia, obeso, sedentario, hacen insulinoresistencia, pasan los 40 años, es el punto de corte para el diagnóstico de diabetes tipo 2, 40 años. Toda persona que llega a los 40 años, tenga o no antecedentes de familiares diabéticos, tiene que hacerse una vez al año una glucosa. Si tiene familiares, cada 6 meses. Si es un paciente hipertenso, dislipidémico, obeso, un test de tolerancia al año. Ya no vale hacerse la glucosa nada más en la mañana. ¿Cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y tipo 2 entonces? Miren, ¿cuál es más prevalente? La diabetes tipo 2. Esto es una prevalencia en la población, ¿no? La edad de inicio, generalmente el diabético tipo 2 comienza por encima de los 40, pero ojo, estamos viendo diabetes tipo 2 en jóvenes, en niños. Todo niño a los 6 años que tiene obesidad, sobrepeso, puede debutar antes de los 40 años, con cetoacidosis inclusive. Es común que el diabético tipo 2 haga cetoacidosis. No se puso la insulina, así la glucosa está en 220, hace cetoacidosis. El diabético tipo 2 es raro que haga cetoacidosis. Ustedes van a ver
Están en la consulta con 250, 300 de glucosa. No hacen cetoacidosis. ¿Por qué? Porque tienen todavía secreción de insulina. Los anticuerpos están presentes sobre todo en los diabéticos tipo 1. Las complicaciones son frecuentes en ambos. La producción de insulina es nula en el diabético tipo 1, en el tipo 2 es relativa. Puede ser que debute con cetoacidosis, al año puede estar haciendo dieta nada más, el diabético tipo 1. Pero 10 años después, ese paciente diabético tipo 2 que debutó con cetoacidosis ya usa insulina. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Del diabético tipo 1, insulina, sí o sí. El diabético tipo 2, no. Probablemente con el tiempo ya requiera. No se convierte en diabético tipo 1. No sé por qué hay ese concepto equivocado. Diabético hace 20 años, ahora se ha vuelto tipo 1, insulino dependiente. No, se llama insulino requiriente. El diabético tipo 2 que pasa 20 años ya no tiene células beta. Recuerden que disminuye hasta un 10%. No se convierte en diabético tipo 1, sino es un diabético insulino requiriente. ¿Por qué hay resistencia a la insulina al inicio, pero después ya no? ¿Existen otras causas entonces fuera de la diabetes tipo 1 y tipo 2? Por supuesto, están clasificadas desde el punto de vista del grupo en lo que llamamos grupo 3. Miren, hay defectos genéticos ya identificados en cromosomas conocidos. Estos se denominaban anteriormente MODY. Ustedes van a escuchar hablar, los diabéticos MODY. Actualmente hay 8 tipos de MODY. ¿En qué consisten estos de acá? Ya hay alteración de los cromosomas para la formación de la insulina, para la formación de la glucoquinasa. ¿Cuál es la característica clínica de los MODY? De los MODY la característica clínica es que son menores de 25 años, la mayoría, debutan a esa edad. Tienen dentro de sus antecedentes una predisposición genética familiar muy fuerte, de 3 generaciones o más. Paciente que llega a la consulta con diabetes, tiene 22 años, y nos dice de que en su familia su papá es diabético también de joven, su abuelito es diabético y su bisabuelo igual. O sea, hay más de 3 generaciones. Más de 3 generaciones, menor de 25 años, MODY. Este examen se hace cromosómicamente. ¿Cuánto cuesta en Chicago? $5,000 el examen. No se hace acá, se debe mandar al centro referencial. Hay un profesor, el profesor Bell, que recibió el Banting, un premio el año pasado, por su investigación de toda su vida. Y él investigó y describió ahí en Chicago estos tipos de anticuerpos. Existe otro tipo, miren, defectos genéticos de la acción de la insulina. Este es el grupo 2. Resistencia a la insulina tipo A. Hay síndromes, diabetes lipoatrófica. Son síndromes en los que el problema es que hay insulina, pero no actúa la insulina. Son raros, pero se pueden presentar. Sin embargo, un grupo importante son estos de acá. Enfermedades del páncreas. Una pancreatitis, muchas veces el paciente tiene que ser operado, le sacan el páncreas. Un trauma, un accidente, una pancreatectomía, neoplasias del páncreas que necesitan ser retirados del páncreas. No hay célula beta, entonces van a ser diabéticos. Desde el punto de vista de endocrinopatías, hemos dicho, todas estas son hormonas contrarreguladoras. Hormona de crecimiento, ACTH, el glucagón, acá tenemos las catecolaminas, la hormona de crecimiento o tumores. Todos estos, un tumor, por ejemplo, que produce aldosterona, todos estos son hiperglicemiantes, entonces pueden producir diabetes. Si yo tengo un paciente con estas patologías, el debut de los pacientes es con diabetes. Después, investigando, se encuentra que tenía un tumor en el páncreas que producía glucagón, un tumor que producía acromegalia, pero también actúa produciendo hiperinsulinismo, recuerden. ¿Hay drogas que pueden fabricar y producir diabetes? Claro, una de ellas más clásicas es los glucocorticoides. Si tengo un paciente al que le ponen corticoides por una enfermedad severa que necesita, puede hacer diabetes, entonces a veces nos hacen confundir. Y también la fenitoína
y los agonistas beta adrenérgicos. Miren, estos de acá pueden producir diabetes medicamentosa. ¿Cuál es el tratamiento? Suspender pues la medicación y se normaliza todo, salvo que se vuelvan diabéticos, ¿no? Infecciones. Las infecciones más frecuentemente asociadas son rubiola, citomegalovirus. Existen otros tipos, ¿no?, de diabetes. Por ejemplo, el síndrome del hombre rígido, el Steinman, es un paciente que entra como si fuera una hipocalcemia, rígido, con espasmos. Anticuerpos contra el receptor de la insulina. Nosotros hemos tenido una paciente que es anticuerpos contra el receptor de la insulina. ¿Cuánto de insulina producía esta paciente? 1000. ¿Cuánto de glucosa tenía? 1000. Tenía insulina 1000 y producía 1000. ¿Qué pasó? Que sale la glucosa y sale el anticuerpo. Destruye a la insulina, pero la insulina sigue produciéndose. Es un caso rarísimo. Se llama resistencia a la insulina tipo B. Hay dos casos, ¿no? El primero, una paciente que la vio el doctor Manrique en el OAISA, que se asocia a enfermedades autoinmunes. Tenía lupus la paciente. Y anticuerpos contra la insulina, o sea, un tipo de resistencia, un tipo de diabetes. Nunca hizo cetoacidosis esta paciente, ¿eh? Teniendo, miren, 1500. Nosotros le pusimos, me acuerdo en el hospital, 400 unidades de insulina por hora en bomba de infusión. Y nunca hizo hipoglicemia. Le pusimos corticoides encima y tampoco hizo cetoacidosis. Actualmente la paciente, después de 2 años, solita, ya la glucosa se ha normalizado. ¿En qué terminan las pacientes? En hipoglicemia, que es mortal a veces. El anticuerpo va a seguir destruyendo la insulina o va a aumentar la producción de insulina, la glucosa no va a ser suficiente y las pacientes mueren de hipoglicemia. Actualmente está euglicémica la paciente después de dos años, ¿no? No respondió al tratamiento que le dimos, ¿no? Otros síndromes, ya lo hemos visto ayer, miren, Down se asocia a diabetes, no es que le produzca, porque todos los Down no son diabéticos, Klinefelter igual, Turner, síndrome de Wolfram, la ataxia de Friedrichs, la corea de Huntington, el síndrome de Lamont-Monville, todos estos se asocian, o sea, pueden debutar con diabetes porque producen resistencia a la insulina. La diabetes gestacional es una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, de severidad variable, que se inicia o se reconoce por primera vez durante el embarazo. Puede ser pues que nunca hayan sabido que era diabética, se embarazó, justo tiene glucosas altas, es diabetes gestacional. Si después del parto pasa 1 año, 2 años, sigue siendo diabética, bueno, era diabética tipo 2, lo que pasa es que nunca se había hecho un diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero, toda paciente embarazada, su glucosa debe ser menor de 92, o sea, no puede ser más. En la gestante hay resistencia a la insulina, la mayoría de las gestantes tienen glucosa en ayunas 70, 76, 80, así sean gorditas u obesas. Sube la insulina en las primeras semanas de gestación. ¿Qué hay que hacer para el diagnóstico? Un test de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa anhidra. Uno de estos alterado y hace el diagnóstico. Más de 92 o igual en ayunas, a la primera hora después de darle la glucosa 75 gramos, más o igual a 182, y a la segunda hora más o igual a 153. Uno de estos alterados y hace el diagnóstico de diabetes gestacional. No hay que esperar que sea 2 de 3, no, uno, suficiente uno de ellos. La insulina, les comenté que tiene diferentes tipos de acciones y una de ellas tiene que ver con la transmisión genética. La insulina actúa en las células, ingresando al núcleo de las células. ¿Para qué? Para básicamente hacer una acción genética. Cuando hay diabetes, por cualquier causa, la glucosa elevada y el ácido graso elevado ingresan a la célula beta, tanto la glucosa como los ácidos grasos, y van a incrementar la glucosamina,
Y esto va a hacer de que exista una alteración básicamente a nivel muscular y en el tejido graso y también en la propia célula beta. Esto se llama glucotoxicidad y lipotoxicidad. Y alteran genéticamente a la célula beta. La célula beta empieza a fabricar insulina por gusto. No necesita y solita está fabricando. ¿Cuál es el problema al final? Se deterioran las células, se envejecen y después ya no se regeneran. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la diabetes? El diagnóstico de la diabetes en una persona sin síntomas, con una glucosa en ayunas, con 8 a 10 horas de ayuno, se dice que es diabetes cuando más de 2 veces la glucosa está igual o mayor de 126. 2 tomas de glucosa mayor o igual a 126 sin síntomas es criterio de diabetes. Obviamente no debe estar tomando corticoides ni todos los medicamentos que hemos visto, ¿no? Tampoco debe estar en estrés, o sea, tiene que estar 8 horas en ayuno, descansando y hacerse la prueba. Pero también se hace el diagnóstico, ¿cuál es el valor normal de la glucosa? Este es el valor normal, menos de 100. Si en la mañana en ayunas tiene entre 100 y 125, esto se llama glucosa de ayuno alterada, que entra a lo que se llama prediabetes, glucosa de ayuno alterada. No debe ser más de 100, debe ser menos. Si yo tengo esto en este paciente, entonces le tengo que pedir un test de tolerancia a la glucosa. Sí o sí, un test de tolerancia a la glucosa. Y eso está acá, pues miren. Si la glucosa es menor a 126, pero mayor a 100 y 125, le pido un test de tolerancia a la glucosa. Si los dos test de tolerancia a la glucosa salen anormales, ¿a qué nos referimos con decir anormales? Cuando se hace el test de tolerancia a la glucosa, ¿en qué consiste el test de tolerancia? Le damos a tomar 75 gramos de glucosa anhidra. A la primera hora no se hace el diagnóstico se hace 2 horas después de la ingesta de la glucosa anhidra, 2 horas después. Si la glucosa es igual o mayor a 200, ya se hace el diagnóstico de diabetes en un test de tolerancia a la glucosa. Normal, 2 horas después, debe ser menos de 140. Y se considera test de tolerancia anormal o intolerancia a la glucosa cuando el valor sale entre 140 y 199. ¿De acuerdo? Más de 140 y menos de 200, o sea, 140 a 199, el test se llama intolerante a la glucosa. Si 2 veces sale intolerante, pero cuando ha tenido una glucosa en ayunas menor de 126, ya está el diagnóstico de diabetes. A veces hay pacientes que van, me han hecho 2 test de tolerancia. ¿Cuánto salió? 199. 2 veces sí, pero ¿cuánto está su glucosa en la mañana? 110. Ya es diabético. Esos son los criterios. No, pero si nunca ha pasado de 126. Pero estamos diciendo que con 2 test anormales, por lo normal es menos de 140, ya es diagnóstico. ¿Qué van a esperar? ¿Que se vaya a su casa y regrese en 5 años ya con complicaciones? ¿No? Pero si el paciente tiene signos y síntomas, pérdida de peso, poliuria, polidipsia, y la glucosa está igual o más de 140, ese es otro criterio de diagnóstico. El paciente a cualquier hora tiene síntomas de diabetes. Hace 2 días, 3, hace una semana que tengo poliuria, polidipsia. Tómele una glucosa, sale más de 200 o igual, ya es diabetes. Pero he comido hace 3 horas igualito. Hace 4 horas que cené, igual, pero no he comido nada, igual. Síntomas más de 200 de glucosa, diabetes. Entonces miren ustedes la cantidad de pruebas diagnósticas. La hemoglobina glicosilada también sirve, pero ¿dónde? En Estados Unidos. Aquí en el Perú, no. ¿Por qué? Porque todos los laboratorios acá no tienen el mismo método. Ustedes van al laboratorio Y, normal hasta 7.5. ¿Sí o no? Normal hasta 7.
uno que otro nomás dice normal, de 4.5 a 5.5, esa es la hemoglobina glicosilada normal. De 5.5 a 6.4%, ese es un intolerante. Más de 6.5 o igual, diabetes. Pero esa prueba tiene que hacerse bajo los parámetros del instituto norteamericano que ha patentado esta prueba. Si no, para la muestra un botón. Entren a todos los laboratorios más prestigiosos del Perú y van a ver que ninguno tiene ese método. Y eso crea confusión a los pacientes y a los médicos. No, tiene 7.5, pero para el laboratorio, por el método que usa, de repente es normal. Le haces en otro laboratorio que sí está estandarizado con el método y sale 4.4 la glicosilada. No sirve en el Perú, no utilicen para diagnóstico. Hagan estas pruebas que son más fidedignas. ¿Para qué se pide la hemoglobina glicosilada entonces? Para control de los pacientes con diabetes. Ellos sí, en cualquier laboratorio que se haga, debe ser menos de 6.5 si recién comienzan su diabetes. Si ya son diabéticos con 30 años con insuficiencia renal, entre 7 y 8. ¿De acuerdo? ¿Qué complicaciones trae la diabetes? Neuropatía diabética, úlcera plantar, retinopatía, nefropatía, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las metas? Entonces, yo ya tengo un paciente diabético, les he dicho que la diabetes no solo es control de la glucosa. Miren todo lo que tiene que controlarse un paciente para decir que está su diabetes controlada. Control de lípidos, control de la presión arterial, microalbuminuria que me ha faltado por acá. ¿Cuánto debe ser la glucosa del paciente en ayunas? Entre 90 y 130, no debe pasar. 80 está muy bien. ¿Cuándo se considera hipoglicemia? Cuando es menos de 70. Pero también se le pide la glucosa 2 horas después o del desayuno, 2 horas después del almuerzo, le puedo pedir a las 2 de la mañana. ¿A qué hora cenó? A las 8, hágase un control a las 11. ¿Cuánto debe ser? Menos de 180. Si no, ningún diabético se hace un control todos los días, pero se puede hacer una vez a la semana, a cualquier hora. 3 meses después le pido la glicosilada y debe idealmente ser menor de 7 la glicosilada. En general, ¿no? Pero hay tablas, hay guías para eso. El colesterol que más daña es este de acá, es el colesterol malo, LDL, debe estar menos de 100. Si el paciente ha tenido accidente cerebrovascular, insuficiencia arterial, amputación, infarto, menos de 70. Menos de 70, eso lo vamos a ver más adelante. Los triglicéridos menos de 150, el colesterol bueno debe ser en mujeres más de 40 y en varones más de 50, y el colesterol total menos de 200. Miren la presión. Sea o no sea hipertenso, no debe pasar de 130 a 80. No debe fumar, ¿eh? Y la microalbuminuria tiene que ser negativa. Esos son los controles metabólicos del paciente. Sin embargo, en relación a la hemoglobina glicosilada, hay disputas, ¿no? La Asociación Americana dice, no, menos de 7, porque la mayoría ni siquiera se controla. La Asociación de Endocrinólogos Americanos dice, no, hay que ser más estrictos, menos de 6.5. Pero los europeos dicen, no, están locos, tiene que ser menos de 6. Actualmente ellos dicen, debe ser menos de 6. La Asociación Americana dice menos de 7. Estos son los valores de la glucosa en ayunas, no deben pasar. Y no debe haber controles postprandiales. Igual puede ser 180, 160. Los europeos, la Federación Internacional, dice menos de 135, y la Asociación de Endocrinólogos Americanos, yo abogo más por esta asociación, dicen que la glucosa pues debe ser, ni siquiera llegar a 130, sino menos de, ojo, venoso, ¿eh? Estoy hablando de glucosa venosa. La glucosa capilar siempre aumenta en 10%. Y debe ser menos de 140, como una persona normal, que no diré normal, persona que no tiene diabetes. El hecho de ser diabético no hace que sean anormales. Entonces la glicosilada toma importancia, porque miren, si bajo 1% la glicosilada, disminuye 37% de complicaciones microvasculares. Y eso se ha demostrado en los estudios del Reino Británico, el UPK de
ha demostrado que si se controla, no importa con qué, con insulina, con dieta, con ejercicio, metformina, sulfonilurea, bajando 1% la glicosilada, disminuyó las complicaciones microvasculares en 37%. Las amputaciones o afecciones severas de los vasos en 43%. Las muertes, 21%. Los infartos, 14%. Pero no tanto los DSBs. Entonces, claro, uno mira, ¿no? Uno mira acá y dice 21-14, pero ¿qué pasó con el 79%? Se murieron. ¿Qué pasó con el 86%? Se murieron. O sea, acá no hay impacto. Esto no tiene impacto epidemiológico, estadístico, no tiene una P menor de 0.05. Todavía es un problema. Por eso es que se dice que no solamente la diabetes es control de la glucosa, cuyo mejor parámetro es la hemoglobina glicosilada. Aquí casi la mitad. Acá sí se ha visto que han retardado la ceguera y todo lo demás, pero aquí no. No hay diferencia significativa, miren. Con esto sí. Y este estudio que terminó en 2009-2010, el ACCORD, fue un estudio que se hicieron en pacientes con más de 10 años de diabetes y de 65 años para arriba. ¿Cuál fue el objetivo? Controlar la glucosa sí o sí y tener una glicosilada menor de 6.5. En este estudio, además, se controló no solo la glucosa, sino la presión arterial y los lípidos. La glucosa entonces debió ser menos de 6, miren, más exquisitos y bien exigentes. La presión, estos son los números de pacientes, miren cuántos pacientes entraron. 4.000, 5.000, en total eran 10.000 pacientes, un estudio bien grande. ¿Cuál fue el objetivo? Controlar la glucosa y los otros factores de riesgo cardiovasculares en diabéticos tipo 2. ¿Cuál fue el resultado? Todos los pacientes que tenían glicosiladas por debajo de 6.5 se controlaron, pero fueron los que más murieron. ¿Ya? Se murieron más. ¿De qué? Hipoglicemia o muerte no conocida. Ellos dijeron, no sabemos de qué se han muerto, pero se han muerto más por problemas cardiovasculares. Cuando empezaron a revisar, oye, ¿qué pacientes han ingresado? Ingresaron pacientes que tenían más de 10 años de diabetes, ya tenían complicaciones. ¿Recuerdan lo que les dije? ¿Cuándo comienzan las complicaciones macrovasculares? 10 años antes de ser diabéticos. Pero a ellos les controlaron también la presión y los lípidos. Y encontraron que aquellos que tenían mejor control de la presión y los lípidos, y si la glucosa pues no había estado menos de 6, eran los que sobrevivían más. Entonces la pregunta es, ¿no interesa entonces controlar la glucosa en estos pacientes? Ya no es tan importante. ¿Cuándo se debe controlar bien la glucosa? Desde el inicio. Y eso se llama memoria metabólica. ¿Qué es la memoria metabólica? Si tú eres diabético hoy, no tienes ninguna complicación, y en 10 años tu hemoglobina glicosilada está menos de 6, si el séptimo año está en 7%, tú tienes menos complicaciones que el diabético que al igual que tú, hace 10 años comenzó, pero tenía glicosiladas 8, 9, 8, 9. Ese paciente tiene más riesgo de morir. O sea, el control de la glucosa para que tenga impacto en un diabético tiene que ser desde que comienza su diabetes, estrictos. Y eso no hacemos nosotros, y no sabíamos. ¿Cuánto está la glucosa? 120, 140. Está bien, siga nomás. No le cambian la terapia. Glicosilada, 8, bueno, ya bajará. Esos pacientes son los que se complican. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo trato a un diabético? El tratamiento está de más decirles que comienza, ¿por qué? Por la dieta. La absorción de carbohidratos es básica. Pero no quiere decir que no van a consumir carbohidratos. Tienen que consumir carbohidratos. Entonces, el tratamiento es a diferentes formas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Número 1, individualizar al paciente. Este doctor Paolo Posilli, en el 2010, junto con Del Prato y el doctor Ralph de Fronzo,
Posili y del Prato son los gurús en lo que es diabetes. El doctor Ralph DeFronzo es el que ha descrito esa triada, ¿no? Ahora ya no se habla de triada en la diabetes, ¿ah? ¿No es cierto? Ya no hay una triada. ¿Cuál era la triada? Baja de producción de insulina, producción de glucosa por el hígado y aumento del glucagón. Ahora hay 8 componentes de la fisiopatología de la diabetes tipo 2. 8 componentes. Tiene que ver entonces con la regulación del apetito, un componente neurológico, la absorción de la glucosa por el riñón, tiene que ver también con las incretinas. ¿Qué son las incretinas? Son péptidos que se producen en el intestino. Estas incretinas están fallando en un diabético tipo 2. Entonces este doctor Posili publicó en ese año esto, que era el ABC del control y el manejo de la glucosa en los pacientes tipo 2. El tratamiento tiene que ser personalizado, porque a nosotros desde que, bueno, somos especialistas, ¿qué guía? ¿Qué guía? ¿Cuál guía? ¿La guía americana, la guía francesa, europea, china, japonesa? ¿Cuál guía seguimos? ¿Qué dice la guía? Dice que el paciente debe de consumir tal medicamento. Oye, pero si ese paciente es viejito, no es igual un viejito a un paciente joven, no es igual uno que empieza su diabetes a uno que ya tiene 30 años. La guía no dice eso. ¿Dónde lo pongo? O sea, cada uno, en realidad debemos ir tratando a los pacientes de manera individualizada. Pero las guías no decían eso. Las guías decían, todo diabético que empieza diabetes, metformina. Oye, pero si este paciente que empieza su diabetes hoy tiene insuficiencia renal, ni sabía que era diabético, mira, tiene 4 de creatinina, ¿le voy a dar metformina? Pero cuando come sube su glucosa a 300. ¿Se dan cuenta? O sea, las guías no funcionaban. Entonces, este doctor es el iniciador. Del Prato ha venido al Perú varias veces. Entonces, estos autores dijeron, no, va a depender si es joven, si tiene mediana edad o es muy viejito. Hay que ver si tiene ya complicaciones o no. Si tiene ya complicaciones, digamos, muy viejito con complicaciones, bueno, pues la glicosilada será entre 7 y 8. No podemos pedirle más, porque si le vas a bajar, se va a morir por enfermedad. El estudio ACCORD llegó a demostrar eso. Miren, el ACCORD demostró eso, entonces tuvieron que cambiar un poco cuánto debe ser la glicosilada en este tipo de pacientes. Diferente a uno joven, 40 años, no tiene complicaciones, ya su glicosilada menos de 6%. ¿Cuál es el valor normal de la glicosilada? De 4.5 a 5.5. En los que no son diabéticos, esa debe ser su glicosilada. Si su glicosilada es de 5.5 a 6.4, ya tienen intolerancia, son prediabéticos. Estamos diciendo menos de 6, o sea, no es que le estemos bajando mucho, le estamos bajando a lo normal. Y aquel paciente de mediana edad que no tiene complicaciones, muy bien, pero tiene más años, 10 años o más de diabetes, entonces menos de 6.5. Pero si ya tiene complicaciones, ya entre 6.5 y 7, pero sigue siendo menos de 7. Yo trabajo con esta tabla, porque si al paciente que tiene 70 años viene con glucosa 209 de glicosilada, le pongo insulina, lo mando a la hipoglicemia y se muere el paciente. Tengo que ver primero tratamiento con la nutricionista, ver qué medicamento le puedo dar. Acá está todo, mire, ¿qué le puedo dar? Metformina, agonistas del GLP-1, inhibidores del DPP-4, estos dos son incretinas. Le puedo dar inhibidores de la glucoquinasa, las tiosolidindiones, solamente hay pioglitazona. Eso lo vamos a ver, o insulina, ¿no? O sea, son varias formas. Entonces, ¿qué dice la estrategia? Bueno, acá está la estrategia un poco más ampliada, el ABCD. Primero hay que individualizar al paciente para ver su control, dependiendo de qué, de si tiene una edad mediana, si tiene una edad alta, edad viejita, y cómo está la glucosa. Si tengo un paciente que tiene la glucosa un poco elevada, pero menos del 9%, mi meta es de que en este paciente que no tiene complicaciones debe ser menos de 7. ¿Cuándo voy a hacer la nueva evaluación? A los 3 meses o al año.
de frente. ¿Qué es lo primero? Estilos de vida, dieta, ejercicio y metformina. Se empieza con metformina. Paciente con glucosa 125, va a la posta, diabético. Glibenclamida, desayuno, almuerzo y cena. A la semana están en emergencia de un hospital con glucosa 40. Nadie le explicó que lo primero que tiene que hacer es dejar de comer dulces, gaseosas, frituras. Con eso de repente ha podido controlar normal su glucosa. Tengan cuidado, no es así. Y llegan cada vez más frecuentes. Por eso, capacitación a los médicos generales en periferia. Si tiene hiperglicemia, llega a la emergencia con 500 de glucosa. Mi meta no es bajarle la glicosilada, eso lo voy a ver en 3 meses. ¿Cuál será mi meta? Tratar pues la cetoacidosis. ¿Con qué se trata? Hidratación, ver sus electrolitos e insulina. Estos dos señores que ven ustedes son Banting y Best. Ellos han revolucionado la medicina y el tratamiento de la diabetes, porque descubrieron la insulina. Miren, en 1921 empiezan a sacar del páncreas del cerdo la insulina. Era impura, mala suerte, te ponían insulina, si te chocaba, hacías un shock anafiláctico y te morías. Todo paciente con cetoacidosis antes del descubrimiento de la insulina se morían, toditos, 100% de mortalidad. Conforme van descubriendo la insulina y luego se va mejorando, en 1980 ya sale la recombinante, la que ustedes conocen ahora, la insulina cristalina, R-NPH. En el año 90 recién se hacen los estudios. En el 2006 ya salieron los análogos, ya es una insulina purificada. Esta es la estructura de la molécula de la insulina, que tiene 2 puentes disulfuro, 2 cadenas, la cadena A y la cadena B. Obviamente, estas insulinas con estos aminoácidos van a conformar hexámeros. O sea, la insulina sale en forma de hexámero. ¿Qué es un hexámero? Son cadenas de 6 unidades. Cuando la insulina, ustedes la van a ver acá, humana, esta es la insulina humana, se modifica, miren, esta es la insulina humana y se ha modificado, o sea, genéticamente yo he hecho un cambio aquí. Le he puesto este aspartato y le he quitado una prolina. Le he hecho un cambio en la cadena B. Y esa es la insulina de acción rápida. Ultra rápida, se llama Aspart. Y eso es lo que hacemos. Porque la insulina humana, cuando ustedes secretan insulina, la insulina sale como monómero. En cambio, cuando inyectan insulina, inyectan como hexámero. Tiene que pasar media hora para que se fraccione y se absorba por los capilares. La medicina actual cambia la secuencia de aminoácidos y hace que esta no actúe inmediato, actúa a los 5 minutos. Las insulinas ultra rápidas, esas que vienen en la picel. Igual han hecho con la glulicina. ¿Qué nombre tiene la glulicina actualmente? Es la que se llama apidra. Apidra. Entonces, miren, la insulina humana normalmente está la insulina humana, la humana, la que nosotros tenemos, se coloca la insulina humana, la R o la NPH, cualquiera de las dos, por la piel y ingresa en forma de hexámero. Tiene que pasar 30 minutos para que se fraccione y después se vuelva monómero y luego se absorbe por los capilares. Por eso se le dice a los pacientes, los que usan insulina rápida, R, cristalina, o insulina NPH, la lenta, tienen que colocarse la insulina 30 minutos antes de los alimentos, es por ese motivo. Si la persona come, la glucosa se dispara rápido. Entonces, estas insulinas se han modificado, las lentas se han modificado. Una de ellas es la glargina, que se llama Lantus. Hay otra que se llama Detemir, que se llama Levemir. ¿Por qué? Porque en vez de ponerle 2 insulinas o 3 insulinas NPH, al paciente se le pone una sola insulina que dura 24 o 36 horas. Actualmente ya va a salir en el mercado en el Perú el próximo año o en 2 años, la Lantus, que no dura 24 horas, sino 36 horas. Actualmente hay insulinas que se están preparando que van a durar
48 horas a 72 horas. O sea, la liberación va a ser lenta. La insulina glargina